Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me encuentro en la pequeña localidad de Asín de Broto. Voy a visitar esta pequeña localidad de pocos habitantes, muy atractiva, tiene unas bonitas vistas como podéis ver. Voy a hacer también una pequeña ruta de senderismo. Subiré a una ermita según me he informado. De eso es lo que se va a tratar este vídeo, esta nueva aventura. Si te gusta este tipo de recorridos, este tipo de aventura, reitero, pues acompáñame. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Mira, ahí podemos ver este pequeño rebaño. Y es así como comenzamos la visita por acá, por el Pirineo aragonés, la localidad de Asín de Broto. Bien, nos vamos dirigiéndonos hasta el centro mismo de la pequeña localidad. Podemos apreciar la construcción totalmente en piedra y pizarra. Y según se escucha por ahí golpes de martillo, sí, aquí mismo vemos que alguien está reparando el tejado de esas casas. ¡Wow! Pero la arquitectura es impresionante. Vemos ahí los albañiles arreglando la casica. Y si alguien interesa venir a visitar estos pueblos y quiere hospedarse, no es propaganda que le hago ni publicidad, pero ahí podéis ver, aquí tiene hospedaje. Una fachada muy bonito de este edificio. Claro, ya está restaurado, reconstruido, pero está muy bonito. Vamos a acercarnos a ver esta placa que nos dice año 1746. Tiene muchos años esta casa, ¿eh? Tengo entendido que aquí hay unas casas señoriales. Vemos aquí esta placa que nos dice Capilla San Antonio, Casa Notario. Y aquí una amplia información para el viajero. Y aquí está la capilla. Bien, voy a continuar un poquito más para adelante a ver qué más de bueno encuentro por aquí para poderles compartir. A mi derecha pues vemos las instalaciones del complejo de hospedaje. ¡Wow! Imagínate, levantarte, abrir la ventana y qué vistas. Este pueblo está muy bonito, pueblo precioso, con una construcción típica de acá del Pirineo. Podemos ver ahí la chimenea de esta casa. Es muy peculiar, muy característica. Cualquier comentario me podéis dejar en el baúl de los comentarios si sabes algo más sobre lo que te estoy mostrando. Y así aprendemos o nos enteramos todos. Vemos aquí al perrico. Voy a ver hasta dónde me lleva este sendero. He llegado al lavadero. Y ahí vemos el panel informativo al fondo, dice el rincón del agua. Echemos a volar nuestra imaginación y nos transportamos en el tiempo. Esto está preparado para, en antaño pues lavaban aquí la ropa, por eso tiene esta especie de caída. Bueno, eso es lo que deduzco yo.
Bien, vamos a dejar atrás el antiguo lavadero y me voy a dirigirme por esta callecita a ver qué más les puedo compartir. Parece que acá ya se ve la iglesia. Hay unas bonitas construcciones por aquí, construcciones bastante modernas. Miren, esa que vemos ahí al fondo, una construcción moderna y con unas bonitas vistas. Y aquí vemos, estas son edificaciones religiosas. Bien, vamos a ver de qué se trata. Vemos aquí el panel informativo, nos dice el Esconjurador de Asín. Los esconjuraderos son edificios con una función eminentemente práctica, relacionada con las creencias populares de antaño en las que se temía del cielo como consecuencia de los actos humanos. En la cultura clásica, las inclemencias atmosféricas que pueden acabar con nuestras cosechas, nuestras casas y bienes, se interpretan como la ira de los dioses, y también para el cristianismo, cuando las malas costumbres de los hombres hacen enfadar a Dios, puede castigarlas, como en el mito del diluvio universal o las plagas bíblicas. En los pueblos, cuando las oscuras nubes amenazaban con descargar, se subía al campanario y se tocaba las campanas para ahuyentar rayos o pedriscos y esperar a que se abriera el cielo. Pero en Sobrarbe no siempre se creía que era suficiente, y para ese fin pueblos como Asín tenían su esconjurador. Y luego desde aquí tenemos este amplio patio. Por lo que se ve, está en obras. Esto estará cerrado, no se puede hacer el ingreso, pero vemos ahí esa bonita torre campanario. A destacar lo característico de la construcción. Bien, luego de visitar la iglesia y el templete, continúo por este sendero. Ahora me voy a dirigirme al, parece que es Quejigo centenario. A ver qué tal. Y bueno, les recuerdo que más adelante también estaremos haciendo una pequeña ruta de senderismo con dirección a una ermita. Ahí nos dice Ermita de San Mamés. Ahí es lo que vamos a ir, pero esto será poco más adelante. Ahora me voy a dirigirme al Quejigo centenario a 500 metros. Esto es un pequeño barranco, pero ahora mismo se puede decir casi no tiene nada de agua. Nada de nada. Comentarles que hace un día muy soleado, con lo cual place salir a hacer este tipo de rutas, aunque la temperatura es muy baja. Ahora mismo está a 2 grados. Bien, de momento por aquí lo que vemos es construcciones, algunas que están ya abandonadas. Vaya, con el cachorro. Hola, por aquí nos encontramos. Mira, me he enterado que por acá hay un árbol, ¿no? Sí. Si bajas en 5 minutos estás ahí en el árbol. Pues entonces está cerca. Vale, muy amable, gracias. Ahora vemos este tipo de tonalidad del bosque porque estamos en invierno, pero esto en otra estación del año, como por ejemplo primavera, veríamos todo verde, verde y verde. Si venimos en otoño, la tonalidad del color de los árboles cambiaría con un color muy característico que tiene el otoño. Y aquí ya tenemos a pocos metros el Quejigo centenario. Aquí hay un panel informativo que nos dice Red Española de Reservas de la Biosfera.
otro panel con información del lugar. Y aquí nos dice, como podéis leer, Quejigo de Asín de Broto. ¡Wow! ¡Qué inmenso árbol! Curiosidades, amigos, de la naturaleza. No es fácil ver un árbol centenario todos los días, o no se ve un árbol centenario todos los días. Ahora me voy a acercar un poquito más a la base para que se pueda tener una idea de el diámetro que tiene este árbol. Mira, ahí se ve que una rama ya se ha desprendido, pero no por eso deja de ser impresionante. En lo personal me llama bastante la atención y me alegro porque todavía el árbol sigue con vida, y esperemos que futuras generaciones también lo puedan ver a este árbol. Muy bonito, muy hermoso estos pueblos, más que todo la arquitectura del lugar. Año 1804. ¡Wow! La casa número 3. Para hacernos una idea la cantidad de años que tiene estas construcciones. Obviamente, claro, ya están restauradas, reconstruidas, pero creo que, por ejemplo, la chimenea de esos tiempos. Mira, acá otra casa muy bonita, construcción nueva. Muy placentero visitar estos pueblos. Y esta casa nos dice del año 1960. Vamos a continuar por aquí visitando esta belleza de localidad. Y aquí con este bonito animalico. Qué bonito. Muy bonita la perrita. Muy cariñosa, Seguimos visitando. Les sigo compartiendo estas bonitas edificaciones del pueblito de Asín de Broto. ¿Te quieres venir conmigo? Ay, pero no tengo sitio yo en el coche para llevarte. Bueno, chao. Les voy a compartir un poquito más por esta pequeña calle. Wow, mira. Qué chévere entrar por este callejón. Mira este plano. Wow. Y esta pequeña cochera de muy poca altura. Mira. Eso sí, cuando se visita estos pueblos hay que dedicarlo tiempo, porque hay muchas cosas que ver. Uno ya se entretiene mirando esto, mirando este otro, y en fin, dedicarlo un día entero. Y aquí me encuentro con esto, una especie de columna, y luego tiene ahí una cruz. Esto tiene que tener su significado. Si alguien sabe, me pueden dejar algún comentario y así nos enteramos. Y bien, ahora sí ya vamos a comenzar la ruta. Como podéis ver, nos dice Ermita de San Mamés. Con esta información continuaríamos por aquí. Comentarles que me he visto a muy poquita gente. Una señora con 2 niños
y un señor que creo que es forastero y no he visto a nadie más. A tener en cuenta que estamos en invierno, pero esto lo que es ya en temporada alta, diríamos así, primavera, verano, otoño más o menos. Esto tiene que haber mucha afluencia de viajeros, de turistas y gente que viene a pasar esas temporadas por aquí, por estos pueblos. Y esta es la última toma del pueblo y ya me voy alejándome más y más y continúo por el sendero. Un sendero bastante llamativo, ¿ve? Con sus muricos a los lados, pura piedra. Eso sí, tendrá muchísimos años que ha sido construido. Hay que reconocer y valorar el trabajo de la gente de antaño, la manera que tenían para construir no solo las casas, sino que los muros o la linde, si cabe el término, porque mire cómo se hacía esto, todo en piedra. Admiro el trabajo que hacía la gente en tiempo de antes. Aquí tener en cuenta, continuar por la derecha. El sendero se ha convertido en pista forestal. Ahora aquí ya a la derecha. Me ha costado un poquito, digo me ha costado porque ya de aquí me queda un trecho para llegar a la ermita. Eso sí, un poquito agitado porque hasta aquí he hecho más o menos unos 40 minutos desde el pueblo. Y como notarán, he cambiado la chaqueta por el chaleco. Porque claro, abajo en el pueblo hacía bastante frío. Pero bueno, ya a mitad de camino la chaqueta ha sobrado. Aunque la temperatura es bastante baja. Ahora mismo está por ahí más o menos unos 5 grados de temperatura. Una vez más, mira estas vistas, unas vistas impresionantes, y allá al fondo se ve algo de nieve en esos picos. Ya estoy llegando a otro atractivo más de los alrededores o del entorno de Asín de Broto, y esto es ya la ermita. Impresionante llegar hasta estos sitios. Bien, les voy a hacer esta toma de la parte trasera, pero realmente es como que esto fuera el frente, y ahí podemos ver Ermita San Mamés y el año de construcción. Mira, año de 1874. ¡Wow! Hubiese sido bueno conocer la parte interior de la ermita, pero como veis está cerrada. Pero bueno, nos hacemos la idea de que será muy bonito por dentro también. Y bueno, más que todo el lugar donde se encuentra, como podéis ver, unas vistas impresionantes. Desde aquí vemos el amplio horizonte y esa localidad de allá al fondo, la localidad de Fiscal. Aquí lo vamos a dejar este vídeo, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Y si es así, regálenme un like, comenten, compartan. Y los que no están suscritos a mi canal, ahora es el momento de suscribirse. Y ese es un aporte más para seguir creciendo. De antemano, muchísimas gracias. Conmigo nos estaremos viendo en la próxima aventura. Gracias, pórtense bien, que nada les cuesta, y adiós.